Miguel Alderete, dirigente del sindicato número 1 del Banco Santander y director nacional de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero. Miguel, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Buenos días a todos, muchas gracias Alejandra, Daniel, muchas gracias por la invitación. Espero poder conversar de este tema tan importante para el mundo laboral de nuestro país. Desde el 1 de agosto entró en vigencia la ley Karin, una ley que además tiene un nacimiento bien triste porque viene de la muerte de una persona que decide quitarse la vida justamente por el hostigamiento laboral que recibió. Entonces tiene este origen y se creó para combatir el abuso y el acoso laboral, buscando prevenir tragedias como la de Karin, efectivamente. Entonces, bueno, voy a preguntarte primero cuál es, así como dirigente, ¿verdad?, la primera impresión que tienes sobre la ley Karin. Bueno, esta ley creo que viene a regular en alguna medida todas las acciones que han ocurrido a lo largo de la historia laboral en nuestro país. Es importante recalcar que no hace mucho, Marcos Cuadra, un trabajador de empresa Subus, se quitó la vida a lo bonzo, se quemó a lo bonzo él. Uy, qué terrible. 10 años, sí, la gente, somos memoria corta. Memoria muy corta, sí. Y él se quitó la vida justamente porque estaba reclamando las condiciones pésimas que tenía la empresa una vez implementado el Transantiago. Incluso hasta el uso de pañales, que lo denunció él, y la empresa se ha oído sordo a esta denuncia. Ese fue un caso bullado que solamente duró un par de días, después se sacó a la palestra. Y luego vino el caso hace 4 años atrás de Karin Salgado, que fue dramático en el Illastens, claro, en el hospital de Herminda Martín de Chillán, donde ella denunció hurto de insumos. Hurto de insumos, y producto de eso, su jefatura la conminó a cambiar sus declaraciones por vía de hostigamiento, acoso, apremios, presiones. Y ya lo último, lo que rebasó el vaso, la gota que rebasó el vaso, fue cuando le bajaron el sueldo. Y ella, o sea, como si no fuera suficiente, claro, te bajan el sueldo. Y ella, en una actitud dramática, casi como pitoniza, dijo: con esto me están matando. Y a los días después, efectivamente, ella se quitó la vida. Se lo dijo a sus colegas. Y la hermana fue quien tomó en la rienda el buscar justicia. Recordemos también que Karin reclamó a la Contraloría y no hubo nada. Entonces esta ley es un tanto laxa, viene justamente a poner acento sobre las materias de hostigamiento y presiones laborales, pero creemos que, como estamos en Chile, hay mucha verborrea, mucho se dice y poco se hace. Hay poca justicia, nosotros bien lo sabemos. Poca justicia real. Claro, efectiva. Daniel Sting. Yo tengo una impresión, yo le he echado hartas vueltas a esto. ¿Has leído ya la ley Karin? Yo sí, claro. Me imagino que sí. Y además tuve que explicarla y también estoy en unos talleres que vamos a hacer por ahí con unos amigos de la ley Karin también. Para que esté atento el público entonces. Sí, exacto. Muy bien. A ver, aquí yo tengo que decir hartas cosas, tú me vas corroborando, me vas discutiendo. Primero, lo que hace, el acoso laboral existe en el derecho laboral. Ya existe. Sí, ya existe. El acoso sexual también existe. Sí. Pero le falta lo que decía. Le falta lo que decía Miguel. Materialidad, sustancia, ¿no? Sustancia, porque queda mucho al arbitrio de los tribunales, mucho al arbitrio de la inspección del trabajo. Eso es la impresión que tengo de lo que existía antes de la ley Karin, ¿sí? Sí. Porque existía, sí, tú podías ir, pero los tribunales al final interpretaban un poquito, no era tan así, son muy reacios a aplicar la vulneración de derechos fundamentales, que en el caso de los funcionarios públicos es la única forma, ¿no? Porque ellos no tienen el resto del derecho laboral, entonces tienen que ir a la Contraloría. ¡Olvídate, po! ¿Me entiendes? Claro. Entonces, ya, con la vulneración de derechos se hizo algo, pero con esta ley Karin se hace una expresión fea, se amojona, por decirlo así, ¿no? Se hace carne. Entonces, ahí hay una cuestión. Primero, y lo más importante, es contra la violencia sexual, laboral y violencia en el trabajo. Así, insiste, todo violencia laboral, violencia sexual y acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. Están en todos lados esas 3 menciones. Perfecto. O sea, espera, quiero hacer una diferencia. Sí, claro. Porque está el acoso sexual, sí, que queda bastante claro que es el acoso sexual, ¿no? Pero el acoso laboral versus la violencia en el trabajo son distintos. Sí, en teoría la violencia del trabajo es como el ambiente laboral. Perfecto, un ambiente violento. Un ambiente violento. Y el acoso laboral es el que un jefe te
hostiga. te hostiga, Te hostiga, o un compañero sí. te hostiga, etcétera. ¿Me entendí? Pero también hay una mira, voy a decir algunas cositas, tú me vas corrigiendo todo el rato. En la vulneración de derechos y en lo que era el acoso sexual, etcétera, necesitabas varias veces, necesitabas una conducta permanente, ¿ya? Que te estuvieran acosando. Ahora con una vez, ¡pum!, se puede dar el acoso, ¿no? Sí. Con una manifestación que tú puedas probar, no necesitas una conducta sistemática, no, al tiro. Yo me estoy yendo a lo práctico, Miguela, pero quizás lo más importante son los protocolos para prevenir, y eso es obligatorio ahora. Bueno, se Prevenir, supone que antes investigar y también debía ser. sancionar. Sí, Dice pero, justamente la claro, ley. pero es que siempre era, si es que tú proponías algo, ya te tenían que investigarlo, pero ahora las empresas tienen que presentar un protocolo. Claro, lo que pasa es que en el sistema público sí era siempre tenía que existir. Ahora eso se amplía a la empresa privada. Efectivamente, lo único que nosotros consideramos que es grave es que esta ley deja de lado a los sindicatos, no excluye. Ay, ¿cómo así? Entonces, A ver, porque explícanos el esto, por trabajador, favor. por ejemplo, si está siendo víctima de acoso laboral por parte de sus empleadores, el trabajador tiene que presentar un reclamo en la inspección. Claro. ¿Y el sindicato dónde queda? No, o la propia empresa, pero el sindicato no se consideraron, esto me lo han dicho varios Exactamente, dirigentes sí, pues, sindicales. sí. ¿No Varios se sindicales- consideraron? No lo consideraron. para que fuera apoyo, para que pudieran estar apoyados o que la presentación la hiciera el propio sindicato. Hay un Exactamente. tema ahí que es de la derecha tan común, que es excluir las organizaciones sociales y la más importante, porque el más les molestan, son los sindicatos. Esta ley debería haber considerado a los sindicatos. Yo Miguel, concuerdo con Miguel. explícanos eso entonces. ¿Cuál es la función que hasta ahora estaban cumpliendo los sindicatos? Bueno, los sindicatos estábamos en función de tratar de propender a defender los derechos de los trabajadores, Obvio. que efectivamente no se defendían en muchos casos. Sí. Frente a un despido injustificado, frente a presiones mucho moving que se da, frente al acoso sexual también que se da, nosotros tenemos la potestad de ir a hablar con la jefatura, con las partes que están en el caso y levantar una demanda de la inspección de trabajo. Eso lo hacemos nosotros, los sindicatos. Pero esta ley nos excluye. Mira. Entonces, más encima sabiendo que nosotros en nuestro país hay exceso de judicialización, Judicialización, sí. reclamaciones por multa, si es que la hay, al empleador que está justamente haciendo esta víctima contra el trabajador. Acción de tutela, tú sabes todo lo complejo que es Es eso. complejo Entonces, una acción de tutela. Es súper complicado. Entonces, esta ley, que lleva un par de días nomás, no creemos que vaya a solucionar el problema. Wow. Lo ha dicho, por ejemplo, José Luis Huarte, profesor Sí, experto en mira, derecho. lo ha dicho. Ayuda Interesante. bastante, pero obviamente lo que pasa es que yo creo que hay una cuestión Exceso que de pasa por el criterio de la Inspección del Trabajo y el criterio de los tribunales de justicia. Con esto los apretan, sí, pero todavía queda mucho de criterio. Ahora, no es malo el criterio cuando están bien formados los caballeros, ¿no? Los jueces, que son jueces que se preocupan de los trabajadores. Porque, voy a decir una anécdota, pero ¿me puedo hacer una anécdota del año? Miren el año, 1984. No, 85. Ya, no me va a quitar un año. 1985. Estaba yo en clase de Derecho Laboral y el profesor nuestro, de los únicos de oposición en la dictadura, invitó a un ministro de Corte Laboral de Argentina. Y nosotros quedamos así cuando empezó a hablar ministro de Corte Laboral de Argentina. Y dije, yo estoy aquí para defender a los trabajadores. Y todos quedamos así. ¿Cómo el ministro de Corte argentino así que está para defender a los trabajadores? Él tiene que ser para ecuánime. No, el ministro de Corte de una Corte especial decía que estaba para proteger a los trabajadores. Entonces quedamos impresionados. Año 85. En Argentina ya había conciencia de los propios jueces de proteger a los trabajadores. Entonces, acá no, pues acá tienen que ser ecuánimes y escuchan un poquito. Gracias a Dios con la modificación ellos no se inhabilitan, ¿cierto?, cuando emiten su opinión en la audiencia preparatoria. Pero antes tenían que inhabilitarse. Ahora ya por lo menos hemos avanzado. Entonces, el criterio de defensa de los trabajadores y que en el fondo se le crea al trabajador de entrada y el empleador el que tiene que probar es una cuestión que tendría que estar. Y en esto también, ¿no? Porque ¿quién va a ir a decir, me están acosando por puro joder? No lo Claro, harían. Po. Claro. Mira, en la banca se Eso, ejemplos que justo son te iba muy a ir. dramáticos. Mira, yo quiero ¿Cómo se hablar de eso. desarrollan entonces esas relaciones laborales en específicamente el sector bancario y financiero? Mira, en la banca hoy día están todos los trabajadores sujetos a metas. Sí, es metas, una- y eso entonces eso lo lleva a él a llegar a ganar un buen sueldo, a lograr un buen sueldo. Meta. Pero de repente ya no hay más campo al cual hacerle frente. Entonces, en sucursales, por ejemplo, se da el caso que a la entrada de la sucursal, por ejemplo, están los módulos de ejecutivo, hay una pizarra. Entonces, ¿Ya? el nombre de Miguel Alderete no ha vendido mucho.
y son 10 los ejecutivos. Y Miguel Ate está en rojo. Entonces uno entra y ya te están haciendo el moving, Eso es una el moving. vulneración, sí. Entonces yo estoy en rojo. Y mis compañeros... Y eso lo puede, a vista y paciencia, de a vista y cualquier paciencia, persona. todos los demás colegas del ¿cómo se llama? De ese departamento comercial. Entonces los demás colegas, que todos tenemos metas individuales y colectivas, no van a ganar por la colectiva porque yo le estoy haciendo malos puntos. Entonces voy a ser como el patito feo. Por eso. Además también está el uso de las tecnologías modernas, por ejemplo, el WhatsApp grupal, ¿eh? Entonces el jefe dice, oye, hay que llegar mañana a las 8 porque tenemos que reunir in situ para preparar el día porque estamos a fin de mes, estamos en campaña, estamos ofreciendo un producto, etcétera, etcétera, y todos tienen que estar conectados. Imagínate a las mujeres que tienen que dejar a los niños al jardín infantil, las colegas o los hombres que tienen que dejar a los hijos al jardín infantil, a la sala cuna. Pucha, están todo el día presionados por eso. Después salen de la jornada laboral y siguen ¿cómo se llama? Con el tema de las presiones, que tienes que vender, qué pasa a venir con tu venta, qué te pasa con compromiso. Y lo grave también de esto es que los trabajadores viven inmersos en una permanente suspicacia. ¿Me van a despedir, no me van a despedir? Incertidumbre laboral. Es estresante, es Y estresante. lo otro, que también es una cuestión que es como ya la cuchilla que te la ponen acá y la pistola al otro lado, es que te dicen, no, tú no estás cumpliendo con los números. Entonces vamos a fijar una carta de compromiso. Como en los colegios. Entonces, Daniel, te voy a dar 3 meses. Si en 3 meses tú no cumples, tú sabes cuál es el destino, la meta, la salida. Oye, Entonces, es draconiano. Ese trabajo es draconiano. pero- Yo en una oportunidad puse la voz en la libertad un día que fue a mi sindicato, a nuestra oficina, a pedir ayuda a un trabajador, un muchacho joven. Yo dije, va a ser un viejo, porque me llamó así una voz quebradiza. Era un tipo de 30 años, 35 años. Entero dopado. Dopado. A hablar con nosotros porque quería irse del banco. Dijo, no puedo más. Ese caso fue hace como 10 años atrás. Hoy día se repiten todas las semanas. Me quiero ir, no puedo más, no puedo dormir. Y uno puede decir, son la gente mayor. No, gente joven, hombres y mujeres. Ayer también una colega me dijo, Miguel, no doy más. Yo me voy con licencia, estoy desesperada, voy al doctor, porque efectivamente no puedo con las metas que el banco me impone. Me presiona todos los santos días. Mira, Porque Miguel, si no logro eso, no gano un buen sueldo. Sí, eso es. Claro, A ver, porque pero- no, por supuesto. pero- Ustedes tienen draconiana. además tienen un sueldo bajo, Sueldo. pero solo para entenderlo, un sueldo base que es muy bajo, ¿no? Claro. O sea, para el caso de la banca, no son sueldos malos, eso estamos claros. Pero todos dicen, pucha, yo soy ingeniero comercial, tengo mi título, merezco ganar un sueldo acorde a mi ¿cómo se llama? A mi A la currículum. inversión, al final, A la también. inversión que hizo, Claro. claro. Entonces, para llegar a eso, claro, efectivamente tiene que vender. ¿Y vender qué? Ayer hablábamos también con otro colega. ¿Vender a qué más? ¿A quién más? El año pasado fuimos con un gerente al sur, Coyhaique, Puerto Aysén. Estaban abriendo en las tardes. Entonces le decíamos, colega, ¿qué pasa en la tarde? No pasa nada, jefe, en la tarde. No, es que uno no va al banco en la ¿A quién tarde. le van a porque- vender? Entonces, las chicas cuentan, los chicos cuentan con cierta angustia, es que no tenemos nada más que hacer, ¿a quién más venderle? Hablo con mi amiga que es del banco del frente, oye, pásame un dato y después te lo devuelvo y así van. Sí, pues, ¿Qué más se puede hacer? eso hacen. Te lo quito Es yo, te me lo terrible. quitáis tú, porque si no, no. Mira, Como pasaba mucho antes con los seguros, que pasaba eso, que uno También tenía lo amigas mismo. que eran como, estaban vendiendo seguro y te decían, ya cámbiate y te regalo, no sé, una mini pimer, Sí, ¿cachai? todo Porque esto te lo dicen en off. Claro. Por ejemplo, hoy día también está común que se le entreguen productos a gente que no tiene los papeles al día, extranjero. Dale nomás, dale. Ay, no total, te puedo te creer. eso lo comienzan los colegas, así como... es que se pa' están callados. presionados, po. Sí, están todos presionados, claro. Mira, yo tengo una postura, a ver, corrígeme, Miguel. Y aquí hay una cuestión que yo la he sostenido y no he tenido ni el tiempo de hacerlo. El alza unilateral de metas, no solamente en el tema bancario, en el tema de muchos órdenes de cosas, de seguros, del que vende, no sé, Cobranza, alarmas, seguro, cobranza, sí. miles de temas que hay que vender. ¿No es una modificación unilateral de contrato? Mira, por lo que te estoy diciendo, y estoy Sí. poniéndole, el alza de metas, primero tiene que estar en tu contrato de trabajo cómo hacer el sistema, porque hay, ya, ok, remuneración fija y remuneración variable. Variable, Hasta ahí estamos, correcto, ¿cierto, sí. Ale? Sí. Remuneración fija y remuneración variable. Claro. La fija estamos todos clarito. Pero la remuneración variable tiene que decir algo, y la ley siempre ha dicho, los profesores decían, tiene que ser determinable. Entonces, si te van subiendo las metas, ¿no hay una modificación unilateral de contrato? Claro. Que no esté establecido. Entonces, yo siempre he dicho, ¿por qué los tribunales no empiezan a poner coto y uno diga, ¿sabe qué? Me autodespido porque hay una modificación unilateral de contrato. Los sindicatos digan, aquí están haciendo modificación unilateral de contrato subiendo las metas porque eso no está en el contrato de trabajo. Está la metodología, pero usted está subiendo.
Y eso pasa en miles de rubros acá. Hay Y otro- eso yo creo que es por el neoliberalismo y la búsqueda de lucro y saltarse claro. todo lo que haya. Y Hay otro caso más, Daniel. Mira, nos contaron hace par de meses atrás nomás. Los colegas, las colegas, cuando salen de vacaciones, todos tenemos que cumplir el 100 en las metas del mes. Pero salen de vacaciones y tienen 15 días, porque los 15 días son vacaciones. Tienes que cumplir igual el 100. ¿Pero cómo? Tienes que cumplir igual el 100. Ya, pero eso habría que presentarse a la inspección del trabajo, como Bueno, para que así- opinen, así de po, simple. man. Nosotros lo subimos hace poco. Entonces la gente se espera, ¿cómo podemos cumplir el 100 si tenemos 15 días para hacer lo que hacíamos en 30? Sí, exactamente. Y lo hacen igual. Bueno, es que esa es y el gerente general que quiere llegar a todo el mundo, el del Banco Chile con la Teletón, pero en el otro lado, los trabajadores lo pasan pésimo, le hacen injusticia y salen después ellos de la manito con don Francisco. Y no solamente ese banco, el tuyo y Sí, todos los demás todo- son iguales, muy son parecido. iguales. Los gerentes como que viven en otro mundo. A mí me molesta mucho eso. Que Una la- colega de otro banco me acaba de comentar lo mismo que pasa en el Banco Santander. Por ejemplo, cuando vienen las evaluaciones, uno dice, pucha, en el Banco Santander atienden súper bien, son súper buenos, cálidos, World Café, todo bonito, todo lindo. los World Café, sí. Sin embargo, los trabajadores que tienen que vivirla a diario, toda la realidad que estábamos contando al comienzo, que es dragoniano, que las presiones, que las metas, que ya es invivible, que la Sí. gente no quiere trabajar en el banco, Sí. le hacen encuestas, mediciones. Entonces los trabajadores están conminados, por la vía de los hechos, a evaluar bien al banco. Porque es una cuestión indirecta. O sea, si yo evalúo mal al banco, estoy evaluando mal a mi jefe, pero mi jefe es buena onda. Es súper buen jefe, buen líder. Ya, pero ¿tienen nos con trata nombre y bien. apellido las evaluaciones o no? No. Meto el root. No te lo puedo creer. Pero eso no es evaluación. Pues Pero eso es eso está absurdo. mal. Entonces Daniel es buen jefe porque es un buen líder, participa harto con claro. nosotros. Pero Entonces si yo lo evalúa mal evalúo- al banco, lo evalúo ¿le van a bien. echar la culpa a Entonces, él? Estoy evaluando bien a Daniel, pero evalúo bien al banco. Entonces el banco se hace de eso Y lo muestra todo el y lo mundo. muestra. El banco salió elegido la mejor empresa para trabajar del país. Ana Carolina Figueroa Páez dice, es un gran problema que los sindicatos no puedan representar a sus socios en estas situaciones, porque generalmente las personas no denuncian por miedo a represalias. Sí, claro. Me ha tocado verlo incluso, como los sindicatos apoyan en muchas ocasiones, entonces es muy extraño que no se los permitan. Voy a seguir adelante con los comentarios para que respondamos algunas cosas, ¿te parece, Miguel? Perfecto. Javier dice, por otro lado, las inspecciones están superadas, no dan abasto para fiscalizar. Sí, efectivamente. Márquez dice, los sindicatos podrían hacerse parte y fueron obviados. Muchos trámites que los trabajadores no se atreven a hacer los puede gestionar el sindicato. Sí. Omar Quiroga dice, no tengo mucha fe. No sirve una ley si no existe educación e intervención en los lugares de trabajo. Ana Karina Figueroa dice, la nueva forma de esclavitud moderna, tener a los trabajadores estresados, empastillados, para que solo produzcan y no se atrevan ni siquiera a reclamar sus derechos. Fanny Fuentes dice, tuve que salirme de un trabajo esperando que me pasaran a indefinido y me tuvieron un año a contratos a plazo, aguantando compañeras que me hostigaban y situaciones injustas de favoritismo. Pelusa Seatoleí, el tema es que algunos sindicatos son pro empresa, siempre de parte de las jefaturas, han ido cambiando en detrimento del trabajador. Es importante saber votar por un sindicato representativo. Ya, varias cosas acá. Primero, ¿es verdad que están colapsadas la inspección del trabajo para Sí. ir a intervenir? Efectivamente. Uno pide una fiscalización, por ejemplo, por un tema determinado. Acércate un poquito, perdona. Uno pide una Miguel. fiscalización por un tema determinado en la inspección del trabajo y, pucha, la inspección, no sé, pues en un mes más va al lugar de... En un mes, donde cuando se ya, produce, claro. La intensidad bajó, a la persona la sacaron de ahí, lo pueden haber cambiado al jefe, entonces ya cambió todo y en un mes más no sirve la fiscalización. Claro. Ese es un caso. A ver, Tenemos podemos- miles, Eh, me imagino. El Ya, tema, no, pero eso es un perdona tema que- político. Hay voluntad del ministro del Trabajo, del presidente, de ponerle ahí fichas, agrando la inspección del trabajo. ¿Cachai? Le meto más trabajadores. Y le da más facultades. Le doy más facultades. Bueno, Claro. es que eso tiene que hacerlo por ley y ahí estamos con Claro, problemas con la derecha. efectivamente. Efectivamente es así. Voy a seguir como con las dudas, porque mucha gente habla de los sindicatos. Hay algunos que dicen que los sindicatos van acompañados porque la gente no se atreve a hacer las denuncias, Eso es básicamente, ¿no? Sí, claro. Pero por otro lado hay otros que dudan de los sindicatos. Ujú. Entonces, por ejemplo, dice que algunos sindicatos son pro empresa. ¿A ti te ha tocado ver eso o es más bien un mito? ¿O sí hay algunos y algunos? Lo veo siempre en el Banco Santander, hay sindicatos, 23 sindicatos al interior del banco Pero que ¿cómo? convivimos, más de 100 dirigentes sindicales, el 80% con una postura ya identitaria con el banco y el otro 20% estamos luchando para... ¿En serio? ¿Y pero por qué Es tanto? así. ¿Por qué son qué les Tú sabes que pasa? Río Revolta ganancia pescadores. Sí. Y ¿Qué? en ese escenario con 23 sindicatos, el que gana ahí es el banco.
Entonces, por ejemplo, todas esas cosas que nosotros tenemos que hacer para mejorar las condiciones de los trabajadores, no las podemos materializar directamente con el empleado porque antes están otros sindicatos. Por ejemplo, negociar colectivamente. Cuando negociamos colectivamente la figura es esa, pero lo que hay en realidad es una imposición colectiva por la vía de los hechos. Entonces el sindicato tiene una gran parte del sindicato que dice, muchachos, esto es lo que hay, no hay más, se acabó. Por ejemplo, un solo tema que a nosotros siempre nos llama la atención, queremos aumento de renta. Porque eso te modifica todo, la hora de trabajo, tu cotización a la FP, a la ISAPRE, todo. Y tu posterior finiquito, si es que hubiera. Aumentar la renta, eso no se toca. Tenemos así un bono. Claro, Entonces la gente dice, el bono, viejo, el bono, por favor firme luego porque quiero el bono. El bono de término conflicto El bono no de término debería conflicto. existir. Esa es mi opinión. O sea, me van a dar 50 disparos, pero el bono de término de conflicto, que nació con como una buena iniciativa, hoy día lo que hace es amarrar las negociaciones para solamente esperar el bono de término conflicto. Debería ser la palabra término, Sí, al final. sí. Si hubiera conflicto, o sea, negociamos las partes, va a haber conflicto siempre. Sí. Y yo quiero 5, no que tenemos 2, ok. Pero al final de la negociación colectiva, término de bono, decimos, compadre, hay un bono porque, no sé, si era con el ámbito de la huelga. Sí. Si había Sí. días, por ejemplo, de huelga donde se ejercía presión, 2, 3 días, 4 días, los trabajadores dejaban de ganar sueldo y ese bono por término pasaba a suplir esa pérdida de dinero. Eso era. Perfecto. Así de simple. Se entiende. Pero se hoy día entiende porque existe. muchos trabajadores pierden el foco y son lo único que quieren es que reciban una cantidad de plata más o menos Ah, grande claro, para hacer cualquier cosa que el- necesite, el- una El deuda. mejor ejemplo es el de la minería, ¿no? Sí. Donde reciben unos bonos de término de conflicto de 25 palos, una cuestión impactante. Estratosférico. Claro. Un paréntesis con el tema de la minería. Los mineros ganan mucha plata y ellos cambian vida por plata. Exacto. Tengo tío que trabaja en la minería, Sí. Chuquicamata. Y lo otro No, que es ellos, muy sacrificado, y por que cierto. ellos saben sí. además lesivamente los sueldos mensuales que ganan los directores acá en Santiago, Además, po. que son lo que ellos se ganan cada 3 años cuando hay negociación. O sea, 30 millones, por ejemplo, ahora, BHP Billington, BHP con la minera Billington. escondida, Claro, ellos estaban es lo que pidiendo gana de un gerente 25 a 30. al mes. Eso hay que Imagínate. decirlo. Claro, también entonces ahí Eso hay que decirlo, esa es la claro. comparación. Exacto, me parece muy importante lo que están En los diciendo. bancos es similar en todo caso. Los bonos que se llevan los gerentes anuales son lo que decían los trabajadores cada 7... Este es el único lugar donde los jefes años. no dan Lo que decía ayer Hassan, hurto de salario. En el fondo le hurto quitas, de salario. le Exacto. quitas parte de la producción del trabajador y se lo llevan otro. Mira, Javier, voy a perdona. contar una cosita. Dale, mira, dale, una Pero cosita. dale nomás, si por te favor, paso estamos. Miguel. Respecto a todo de las plata, hace tiempo atrás Banco Santander tuvo aniversario, cumplió 150 años, cuando estaba vivo Emilio Botín, ¡Ja! y regaló acciones a los trabajadores, 1000 acciones, que en ese tiempo A lo eran largo de todo el mundo. 1 millón de pesos, sí, donde funcionaba Santander, le regaló a todos los trabajadores 1000 acciones, que era en esa época 1 millón de pesos. Todos fascinados. No, me voy a Y ganar el millón. en una fecha próxima se podía cobrar, se podía canjear las acciones. El banco informó todo por las redes internas, qué sé yo, y muchos trabajadores cobraron la plata porque no tenía sentido, todos querían dinero. Obvio, claro. Bueno, se supo después que al presidente en ese tiempo, don Mauricio Larraín, que hoy día es supernumerario del Opus Dei, doctor Ah. del Banco Vaticano, presidente del Banco Vaticano, perdón, Una cosa poca. él recibió 1.500.000 acciones. Eso sí que... Bueno, a ver. Y En cuando fin, se fue oye, Francisco Luzón, que era consejero delegado para América Latina, eso también lo denunciamos públicamente, nosotros hicimos una carta como federación, juntamente con unos compañeros del sindicato Luis Mesina, José Santibáñez, hicimos una carta. Francisco Luzón se llevó 44.000 millones de pesos de indemnización por su salida del banco. Gloria- 44.000 millones de pesos. Wow. Gloria Galvez dice, el mundo del trabajo está tan deprimido como la salud, la educación de Estado, como las pensiones, y así seguimos. Javier Márquez dice, los accidentes, consumo de drogas, licencias, etcétera, están directamente relacionados con los abusos laborales. Fanny Fuentes dice, malditas empresas subcontratistas, una prefiere no denunciar el hostigamiento por miedo a que no te renueven el contrato, porque siempre hay compañeras que son preferidas del jefe. La reina madre dice, hay que recordarle a la audiencia y a los sindicatos que el 2022 hubo la oportunidad para generar una vida digna en todos los ámbitos que nos desarrollamos, se refiere a la Constitución. Gracias, la nueva reina Constitución. madre. Y interesante, porque alguien hacía la pregunta acá, no quiero evitarla, preguntaban cuál era su posición en ese momento, por el apruebo o por el rechazo, el año 2022. 100% la aprobó. Cambiar lo que nosotros teníamos una dictadura hecha entre cuatro paredes por unos señores medio descerebrados que solamente querían el lucro de algún sector del país. Claramente Tal no le cual. beneficiaba a la Oye, gran mayoría del país. Lo otro que preguntan es cuál es su posición con respecto a levantar el secreto bancario.
Totalmente de acuerdo. Hoy día tenemos justamente cuestiones que afectan a la banca y afectan a mucha industria, por ejemplo, el tema de las ópticas, las barberías, los salones de belleza, que todos sabemos que de repente esos dineros no son muy lavados, claro, el lavado de dinero. Una señora preguntó que había estado un año a contrato a plazo. La verdad es que no se puede eso. La ley dice que al segundo contrato, ya cuando tú pasas al tercero, digamos, ya pasas a indefinido. Ojo con eso, no te pueden hacer 5 contratos a plazo. A plazo fijo. A plazo fijo. Pasa inmediatamente al tercero, ¡pum! Una renovación, segunda, chao. Pasas a indefinido. Entonces, Automáticamente. Sí, automáticamente. Entonces no te pueden tener un año cada 2 meses. Eso es ilegal. Y lo último que quería decir, lo de las represalias. Bueno, la vulneración de derechos fundamentales se hace cargo de las represalias. Y si te despiden por haber pedido una fiscalización, tú tienes entre 6 y 11 sueldos más. Si te despiden por haber sido testigo en un juicio, también puedes presentar una vulneración de derechos, porque la ley lo dice expresamente, siendo testigo en un juicio, habiendo sido mencionado como prueba de testigo sin que vayas, y te despiden o te hacen tú también tienes derecho a una represalia. Esa represalia tú la puedes pedir con una vulneración de derechos fundamentales que significan entre 6 y 11 sueldos más. Entonces, ojo con eso, con la represalia ha cambiado un poco. Lo que no ha cambiado, y me molesta mucho, y lo digo cada vez que puedo, son la prescripción muy corta de los derechos de los trabajadores. En derecho civil son 5 años para una acción, en los trabajadores 60 días de que te despidieron. Y terminó la prescripción. Claro, sí. Me carga. Una cuestión que... ¿Por qué son 60 días para los trabajadores y para todo lo demás? El 5 derecho años. comercial, 5 años, 3 años, 2 años, 6 meses. No, aquí son 60 días hábiles Se pasaron. desde que te despidieron para que tú puedas reclamar en caso Cuando de despido. además el acoso laboral, y eso así es como terrible, porque cualquier además tipo eso- de acoso, no te permite a veces, no te das cuenta que lo sufriste. Hasta mucho tiempo después. Y el cuando acoso en son alguna 60 terapia. días desde que fueron los hechos. Es que se fueron hace más tiempo y después me lo di cuenta. Tuve psicólogo. No. Entonces, ahí el legislador claramente no está optando por los trabajadores. Cada legislador no está optando por los Mira, trabajadores cuando pone esos plazos de prescripción tan Roxana cortos. Oriflamer dice Esa es mi algo opinión, que me ¿eh? parece muy interesante. Yo casi sufro la agresión de un vendedor del Banco Santander porque no quise el crédito que me ofrecía. El hombre estaba tan estresado que me gritaba, ¿cómo no va a necesitar un crédito? Y se quedó gritando enajenado. Eso es lo que está pasando hoy día. Eso es lo que está pasando Eso con es los lo que está pasando trabajadores con de la los banca. trabajadores. Sí, claro, Sí, po. claro. Yo siento mucho dolor al saber que muchos colegas jóvenes se quieren ir del banco, no quieren seguir trabajando en esta industria. Han habido incluso algunos tuiteos en las redes sociales, informaciones, donde las personas dicen, el Banco Santander X me hizo tal cosa, sufrí discriminación por esto, malos tratos del ejecutivo. Y sale otra persona, a mí pasó lo mismo. A mí me dijeron esto, me dejaron esperando, no me dieron solución al problema. Hace 2 meses Banco Santander sufrió robo de su base de datos, es un tema complejo también. Pasó piola, nadie más se acordó de eso, nadie más habló de eso, y tenemos las consecuencias posteriores. Pues después los trabajadores, por ejemplo, no pueden ejercer su derecho, como tú muy bien decías, tienen una demanda, Sí. en fin. Mira, Gloria Galvez dice, hace una denuncia acá. Yo trabajé un año con un papel que firmaba a diario, tipo contrato por un día. ¿Qué? Y voy a poner con mayúscula el nombre, porque casi la mayoría trabaja así en esa empresa, el Hotel Gala de Viña del Mar. Una denuncia que nos llega y que tenemos que investigar, pero que nos llega directamente a nuestro... Existen esos contratos, pero para los... Yo entendía que era por obra, ¿no? No, que esto tiene que ser un artista. Existen contratos por un día, pero en el caso de los artistas, hay muchos contratos especiales. Si ella es artista o algo así, que esté en el rubro de la Perfecto. actuación, De la televisión, de la sí. televisión, etcétera, puede Por ser un un contrato por un proyecto, día. por un Pero es para proyecto. salvarlo porque antes ni siquiera le hacían contrato. Pero si no es eso, Ah, claro, ahí claro. está. A mí me han hecho contrato por un día, Sí, por pues sí. estar en obras de teatro, efectivamente. Ya, porque antes ni siquiera te dan Para le un hacían banco, contrato. nos contrataban para el Banco Estado. El problema Me es que muchas acuerdo veces se para hacer la pasan de obra. la jornada laboral También. en ese proyecto. Sucede muchísimo, Claro. tienes toda la razón. Sí. Toda la razón, Miguel. Oye, qué entretenido, podríamos estar toda la mañana aquí hablando sobre esto porque todos hemos sido trabajadores y trabajadoras, Exactamente. dependemos de lo que generamos con nuestras manos, nuestra mente, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que nos toca a todas y a todos. Yo creo que no hay persona en este país que no haya recibido alguna vez un maltrato laboral que Salvo venga... los gerentes y los dueños de Chile. Claro, salvo el 1% que es dueño del país, por supuesto, pero el resto, todas
alguna vez nos hemos enfrentado a una situación como esa, lamentablemente. Por eso la ley Karin. Y por eso la ley Karin viene a tratar de alguna forma, de alguna tratar de forma alguna paliar manera, un claro. poco Se avanza, esto, se pero avanza. todavía no es suficiente. No es y eso es suficiente. importante, Miguel, que lo digamos. Exactamente. Eso es lo que dijimos al comienzo, que efectivamente yo creo que las soluciones pasan por el lado colectivo. Sí, A mayor unidad, absolutamente. A mayor unidad se pueden lograr cosas. Negociación ramal, ser parte de las ganancias estratosféricas que generan los trabajadores bancarios. También lo dijimos en la convención. Finalmente lograr que se trabaje las 40 horas, pero de verdad, que sean tangibles. Y no solamente tienen que tener papel. Leí que las cortes estaban aceptando esto de que te den 12 minutos diarios. No, Se sí. pasaron. Porque las instituciones funcionan en este país, ya lo sabemos, increíble. Oye, Miguel, muchas gracias por venir hoy día y poner los puntos sobre las IES. Yo también creo, y ahí hacemos un llamado, ¿no es cierto?, a que prontamente se apruebe la ley de negociación ramal, que la prometió este gobierno, una de las promesas que hizo durante la última cuenta pública, ¿no? Exactamente. Esperemos que eso así sea. Que Escúchanos, señor, te a lo rogamos. menos ¿Eso les ayudaría en el sector bancario? A todos los Por sectores. supuesto, se lo dijimos a la ministra Jara, queremos que... había mucha expectativa con este gobierno. Y leyes, como por ejemplo las 40 horas, que finalmente no fueron lo que nosotros queríamos. La ley Karin no pasa a solucionar los problemas que tienen los trabajadores hoy día con los apremios laborales que están teniendo. Y el tema de la negociación por rama es una instancia que podría mejorar. Está pendiente. Claro, está pendiente. Podría mejorar un poco la visión que tenemos de este gobierno. Y podría Que prometió mejorar, tanto. claro, y podría mejorar entonces estas leyes que quedaron a medias, pero si ponemos con más peso a los Más sindicatos, carne, más por carne supuesto arriba, que se va a claro. lograr más. Muy de acuerdo con eso, y usted también, trabajador, trabajadora, sindicalícese, porque eso es importante, no solo que estemos hablando, sino que aquellos que lo pueden hacer, lo hagan. Gracias, Miguel, por estar aquí, Muchas gracias a usted por la conversar con invitación, muy nosotros por un gentil. tema tan importante como la ley Karin, que rige desde el 1 de agosto. Ya lo sabe, usted tiene que exigir en su empresa que haya Que existe un protocolo. reglamento, un Sí, protocolo que baje esta ley y la haga carne, la haga propia.